Vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, analista político y director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío. Gusto en saludarte. Pues de saque una primera opinión de este paquete de reformas que presentó ayer el presidente López Obrador. Mira, me parece que es primordialmente un acto de propaganda electoral y política, de tal forma que yo no tomaría con tanta seriedad el contenido, porque francamente hay varias de estas cosas que son obligaciones de gobierno, como dar servicios gratuitos de salud. Hay algunas cosas que que contradicen tratados comerciales, como es el tema del maíz transgénico que quieren prohibirlo. Hay otras que son ingenuidades, como decir que se va a prohibir el fentanilo y como si eso por definición para evitar que la gente lo consuma. Y hay otras cosas muy generales como la reforma electoral que no van a pasar. Entonces, creo que hay que entenderlo como propaganda. Creo que al presidente le interesa poco que se discuta a fondo, que se dialogue, que se negocie, que se mejore. Por lo tanto, creo yo que mi primer comentario es que es propaganda y que por lo tanto hay que tomarlo como es, como propaganda político-electoral. En ese sentido, entonces, Luis Carlos, no es algo que nos deba preocupar, no es algo que ponga en riesgo pues la marcha del país. Hay aspectos que son, como tú dices, pues muy generales, muy imposibles quizás, pero hay otros tantos que sí pueden ser transitables, ¿no? Y pueden significar un retroceso para la vida política, social y económica de la República. Sí, yo creo que de esas 20 iniciativas hay algunas que pueden pasar, ya sea porque la oposición no está dispuesta a combatirlas porque sería darse un balazo en el pie, como puede ser el tema de pensiones, por ejemplo, que yo creo que revocar la reforma de Cedillo del 97 sería una tontería. Hay temas como lo del salario mínimo que por supuesto se pueden plasmar en la Constitución. Hay temas que a lo mejor se aprueban aunque sean inconstitucionales como el tema de los vapeadores, pero sí, sí hay cosas que sí pueden dañar, por supuesto que pueden dañar el funcionamiento de algunas empresas y hacer un daño a la economía. Y yo creo que en este momento Sheinbaum probablemente esté preocupada porque lo menos que quiere en caso de que ella gane la presidencia es tener que arrastrar muchas de estas políticas que significan una carga fiscal o significan incertidumbre para el sector empresarial, Darío. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, ¿es algo que nos deba quitar el sueño? ¿Es algo que puede transitar? ¿Le alcanza al presidente para implementar una reforma a fondo en este que pues es uno de los tres poderes que tiene nuestro país, el Estado? Sí nos debe preocupar y no nos debe preocupar. No nos debe preocupar porque el gobierno no tiene los votos para que esta reforma judicial prospere, porque se requiere mayoría calificada. Sí nos debe preocupar porque esa propuesta seguramente la redactó Arturo Saldívar, el consejero, nuevo consejero de Claudia Sheinbaum, lo cual significa que Sheinbaum está de acuerdo con esta propuesta, que básicamente lo que propone es politizar a la Corte bajo el argumento de que los jueces y los ministros deben ser elegidos por el pueblo y esa politización significa la captura y significa básicamente terminar con una ventanilla de control y de defensa de las empresas y de las personas en México frente a actos arbitrarios del gobierno. Ese es, yo te diría, que lo más delicado y lo más preocupante para el clima de negocios en los próximos 20 o 30 años. De tal forma que aunque no ocurra en esta ocasión, sí es claramente una señal de lo que quisiera hacer Sheinbaum en los próximos años, de tal forma que eso sí debe preocupar al sector empresarial y en general a la población que cree que un sistema democrático requiere de pesos y contrapesos. La desaparición de los órganos autónomos es algo que el presidente puede implementar antes de que concluya su mandato. No, porque no tiene los votos y esa reforma también requiere cambios a la Constitución, pero nueva misión que con el paso de los años significa que si Sheinbaum es la presidenta y si ella está de acuerdo con eso, significa que los órganos autónomos seguirán siendo
parte de una estrategia para minarlos, para reducirle presupuesto, para atacarlos, para desplazarlos, para no hacerlos parte de una gobernanza integral del país. En ese sentido, sí debe preocupar, aunque no tenga el gobierno los votos para eliminarlos. ¿Coincidirías tú con algunos otros observadores políticos que ven pues este paquete que envió o que hizo público el presidente, sí, que envió el presidente a la Cámara de Diputados ayer como una especie de proyecto de gobierno para la próxima presidenta, en este caso, pues su candidata Claudia Sheinbaum? Es un proyecto transeccional de gobierno. López Obrador está dictando el contenido de la agenda del futuro gobierno. Si pensamos qué cosa relevante ha propuesto Sheinbaum para los próximos años, no ha dicho nada salvo lo de construir el segundo piso de la cuarta transformación, pero eso es retórica. Quien está dictando el contenido de políticas públicas y de reformas institucionales es López Obrador. Y es muy incómodo que una candidata oficial no tenga un espacio para definir su perfil, sus creencias, para poder proponer ella. Se lo está proponiendo López Obrador. Esto yo supongo para ella debe ser sumamente incómodo porque le va a impedir ser verdaderamente la candidata y tener la fuerza política propia para definir su perfil en caso de que ganara la presidencia. Entonces, este paquete de 20 iniciativas serían justamente el andamiaje de este segundo piso de la 4T. Pues ese es el segundo piso, ya lo anunció. López Obrador es el arquitecto y Sheinbaum será la ejecutora de ese proyecto. Luis Carlos Ugalde, analista político, director general de Integralia Consultores. Te aprecio mucho la entrevista. Gracias, Darío. Hasta pronto.